El doctor Juan José Sánchez Sosa nació en la Ciudad de México, es licenciado en Psicología por la UNAM, obtuvo la maestría y el doctorado en Psicología y Desarrollo Humano en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, y estudios de actualización en la Clínica Menninger y en el Programa Conjunto de Educación Continua del Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard. Es profesor titular del posgrado en Psicología de la UNAM, ha dirigido más de 100 tesis, incluyendo las de doctorado, maestría y licenciatura. Su prestigio como formador de recursos humanos lo llevó a fungir como sinodal de exámenes de doctorado por imitación en universidades de Estados Unidos, Suiza y España. Es autor compilador de 12 libros y de más de 100 artículos y capítulos de libros. Es árbitro de proyectos de investigación para la UNAM, el CONACYT, el CONICET de Argentina, el Consejo de Investigación de Noruega y el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Fulbright de Ciencias y Tecnología, de la Academia de Ciencias de Nueva York y la Asociación de Posgraduados de la Escuela de Medicina de Harvard. Su prestigio como académico lo llevó en 2 ocasiones a ser director de la Facultad de Psicología de esa casa de estudios. Por 3 años fue el único miembro titular extranjero del Comité de Relaciones Internacionales de la Asociación Estadounidense de Psicología. Asimismo, fundó y presidió la Academia Mexicana de Psicología Aplicada y Retroalimentación Biológica, presidió la Sociedad Mexicana de Psicología y la Sociedad Internacional de Psicología Clínica. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Fulbright de Ciencia y Tecnología y de la Academia de Ciencias de Nueva York. Es miembro de consejos editoriales de revistas científicas en Canadá, Estados Unidos, Alemania y México. Actualmente coordina el programa de maestría y doctorado en Psicología de la UNAM. Entre otras distinciones, el Dr. Sánchez Sosa ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad de Ottawa, Canadá, el Premio Universidad Nacional en Ciencias Sociales, de residencia Fulbright en la Universidad de California, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3, tiene la Cátedra Extraordinaria Jesús Sakala y la Medalla Wilhelm Wundt del Congreso Internacional del Centenario de la Psicología en Leipzig, Alemania. Con más de 40 años de servicio en la UNAM, el Dr. Juan José Sánchez Sosa ha desarrollado un extenso trabajo en el que conjuga la docencia, la investigación y la formación profesional como inseparables. Pues le damos la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Han de decir ustedes, pues ¿a qué horas trabaja? El día de hoy quiero hacer algo relativamente sencillo en el sentido de darle contexto a cosas que todos ustedes han vivido desde el principio de su licenciatura, quizá desde el fin del bachillerato, y que muchas veces cuando anclamos algo en el devenir histórico de nuestra disciplina, entendemos cómo algunas formas de hacer las cosas finalmente aterrizaron en procedimientos que se utilizan con más éxito que otros. Hay algunas cosas que todos sabemos y que ustedes se han de acordar perfectamente bien. La doctora Ornelas debe haberlo mencionado también. En la psicología de la salud y la psicología clínica, lo que hacemos es esencialmente lo mismo. Si estamos trabajando antes de que surjan los problemas, es decir, si estamos trabajando en lo que denominamos prevención, lo que hacemos es arreglar el comportamiento humano y los factores de alrededor del propio ser humano para conservar la mayor parte posible de estos factores que acaban posponiendo indefinidamente la precipitación o la aparición de un cuadro clínico. Ojalá usáramos mucho de nuestros servicios profesionales en sentido preventivo, pero sabemos que no es así. Entre otras razones, yo propongo que es por 2. Una es que si ustedes ven las cifras de cómo andan los problemas de salud en México, incluyendo física o mental, que por cierto es una separación medio artificiosa, pero de todas maneras, si ustedes observan las cifras, lo que notamos es, antes que nada, que históricamente, como decía el maestro Laguna cuando era subsecretario de Salud, a México no le tocó bailar con la más fea, le tocó bailar con las 2 más feas. Por un lado, tenemos las enfermedades infecciosas,
que sabemos que están identificadas como enfermedades de país pobre, que sabemos que históricamente han generado una gran cantidad de enfermedades y una gran cantidad de muertes prematuras, y todavía no reducimos, todavía no hay forma de reducir suficientemente los números de enfermedades infecciosas como para decir, ahí la vamos llevando. Se supone que nuestro país ya tiene una estructura o por lo menos un desarrollo lo suficientemente avanzado como para que no nos parezcamos a Nigeria o a Zambia o a Borneo. Pero cuando vemos los números reales de lo que se enferma y lo que se muere la gente en este país, las cosas no están tan sencillas. Sabemos, por ejemplo, que todavía en México la gran mayoría de los niños que mueren antes de los 5 años mueren de diarreas. En otras palabras, no hemos logrado abatir el problema de las enfermedades infecciosas. ¿Cuál es la otra más fea? La otra es que ya se nos están disparando las enfermedades que se supone que son de país rico. Y entonces ya tenemos problemas del corazón, problemas de diabetes, problemas de cáncer, etcétera, 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 las denominadas enfermedades crónico-degenerativas. De modo que tenemos lo peor de los dos mundos. Todavía no abatimos las infecciones y ya se nos dispararon las crónico-degenerativas, de las cuales la doctora Ornelas les habló en buena parte de varias de ellas. ¿Por qué es importante esto para el psicólogo? Básicamente, porque hace apenas 50 años prácticamente no se identificaba con claridad, con cuidado, cuál era la contribución del comportamiento del que se iba a enfermar, de su familia, del que se mantenía sano, del que se moría antes de tiempo, etcétera, etcétera. Suponíamos un poco vagamente, pues algo de tener que ver la conducta, pero no habíamos examinado cuáles son las vías a través de las cuales el comportamiento acaba modificando la probabilidad de ocurrencia de un problema clínico. Segunda razón es que quienes toman las decisiones normalmente en el sector salud, normalmente saben poco de comportamiento. Y si saben poco de comportamiento, ni suponen, ni esperan, ni hacen nada para que el experto en comportamiento pueda hacer una contribución importante. Si no se lo esperan, pues hacer las cosas que siempre hacíamos, aplicar ahí un Bender o hacer una de estas cositas que hacíamos hace 40 años y que todavía estamos viendo cómo se acerca a la realidad epidemiológica de nuestro país. No tengo nada contra el Bender, ¿eh? Sí sabemos cosas de él que no sabíamos hace 15 años. Por ejemplo, que tiene .29 de validez y .32 de confiabilidad. Entonces, en el resto del mundo, el Bender se desechó hace casi 30 años. Aquí todavía le creemos. Y entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos son, se espera que nosotros apliquemos los principios psicológicos para modificar las condiciones que nos enferman. Y si ya nos enfermamos, para modificar las condiciones que nos mantienen enfermos y tratar de modificarlas de modo tal que podamos recuperar la salud a través de cambios que hacemos mediante el comportamiento del paciente, de su familia y a veces de su comunidad inmediata. Eso es lo que hacemos como campo de estudio. O prevenimos o intervenimos para que se recupere la salud. ¿Cuáles son los campeones epidemiológicos si los vemos por el lado psicológico? O sea, quien nos llega al consultorio, déjenme decirles que gracias no. Si ustedes ven las cifras, ahí se van peleando un año una, un año la otra, un año una, un año la otra. Y son estas dos. Los trastornos de ansiedad suelen ser los campeones un año. El año que entra les gana la depresión, luego vuelve a ganar la ansiedad, luego vuelve a ganar la depresión. Sabemos que en muchos casos son comórbidos. Sabemos que hay componentes de la depresión que están claros en la ansiedad y componentes de la ansiedad que se notan mucho en el paciente deprimido.
Pero no es lo único por lo que se busca el servicio del psicólogo en esta área de problemas psicológicos. Los déficits o los excesos interpersonales. Es tan grave, o por lo menos es tan dañino para la evolución del individuo, el no poder hablar, el no poder ver a los ojos, el no poder juntar 3 oraciones en español, el no poderle decir a su pareja qué bonitos ojos tienes, etcétera, etcétera. Son déficits. A los excesos de naturaleza de comportamiento, los excesos de naturaleza emocional y los excesos de naturaleza interpersonal en la casa, en el trabajo, en la escuela, con el jefe, con los colaboradores en el trabajo, etcétera. Entonces, este problema compuesto por los déficits o los excesos interpersonales son una parte importante de lo que acaba, a la larga, echándole a perder la vida a muchos de los usuarios de nuestros servicios. El cuarto también es importante, porque a lo mejor tenemos más o menos buena historia interpersonal, sabemos hacer las cosas, nos salen más o menos bien, pero cuando algo en la vida nos sale mal, tenemos reacciones emocionales tan extremas que acaban siendo desadaptativas. En el sentido de que si esa reacción emocional me hubiera podido ayudar a salir de un problema, el tamaño, el extremo de la reacción emocional es tal que empiezo a perder gente que me apoya, empezando por la gente con la que vivo. Y entonces es otro componente que no podemos decir no hay necesidad de atender. Las adicciones, que son un problemón en este país. Ahora, vean ustedes esto. Cuando nos llega alguien al consultorio, o incluso cuando llega con el médico, no llega porque está enfermo de un pedacito. No llega porque tenga un problema de salud específico al respecto de... Puede estar especialmente afectado un sistema o un aparato. Pero lo que dicen muchos de los médicos viejos es el organismo está enfermo todo. Lo que pasa es que se le nota en un órgano, en un aparato, en un sistema, en una situación, cuando ingiere algo, cuando no lo ingiere, etcétera, etcétera. En realidad, muchos de estos componentes tienden a ocurrir juntos. Aquí está lo que veíamos hace un momentito. 63% de toda la gente que se muere al año se muere por problemas de esta naturaleza. Problemas del corazón, cáncer, diabetes, complicaciones de la diabetes, etcétera, etcétera. Entre estos padecimientos están los de abajo, como habíamos dicho, y otra que es importante, las enfermedades respiratorias crónicas, que uno diría, bueno, pues en el rancho no me van a afectar mucho, pero en esta ciudad nos la estamos jugando cada vez que andamos atravesando la calle. No nomás por el aire, también por los coches. Véanlo ustedes históricamente. Háganse de cuenta que estamos en 1930 y que le preguntamos a los expertos en salud, normalmente médicos, oiga, ¿por qué se enferma el ser humano? La mayoría de ellos nos va a decir, porque la herencia es canija. Traen una propensión genética que ha corrido de generación en generación en sus ancestros cercanos. Y por lo tanto, la probabilidad de enfermarse es muy alta. No se apuren por tomar notas o que al final viene una dirección electrónica, me piden esta presentación y se las mando inmediatamente. También voy a hablar de padecimientos específicos. Si alguno de ustedes, oye, por favor, mándame lo que hay sobre diabetes o sobre cáncer o sobre asma. Bueno, sobre cáncer sabe mucho más la doctora Ornelas, pero de las otras cosas que hayamos hecho como investigación, con muchísimo gusto se las enviamos también. Decía, estamos por allá de 1930 y nos dicen, pues la herencia, ni modo, el gen es canijo. Te vas a enfermar de lo que suelen enfermarse los miembros de tu familia. ¿Por qué? Porque el gene, al encenderse a cierta edad, por así decirlo, al expresarse, va a precipitar un cuadro clínico. ¿Cuál va a ser? Pues el que se haya visto más frecuentemente en tu familia. Era prácticamente la única explicación. Poco después, ya por los 40, hacia la Segunda Guerra Mundial, vieron, sobre todo en países como el nuestro, que había otro factor fundamental que si no estaba presente, podía acabar
como un predictor probabilístico serio de la precipitación de enfermedades, y es la nutrición. Como que ahora se nos hace muy obvio, pero hace 30 años, casi o 40 años, prácticamente no se pensaba que hubiera una contribución importante, excepto en casos extremos. Bueno, sí, en 1979 un problema de hambruna terrible en Biafra y veíamos cómo se morían los pobrecitos de no comer semanas o meses. Bueno, sí, ahí decían la nutrición es importante, pero no en condiciones aparentemente normales de gente con recursos entre medianos y regulares. Después se añadió otro componente. Fíjense que estamos avanzando históricamente de arriba hacia abajo con nuestra numeración. Calidad y acceso a los servicios de salud. ¿De qué sirve que yo tenga muy buena herencia, muy buena nutrición, si cuando me enfermo tengo que caminar 6 horas para llegar a la clínica más cercana, o subirme a un autobús 9 horas, o ir muy lejos para que me atiendan? Para acabarla de complicar, llego ahí, los médicos están mal entrenados, las enfermeras también, o están muy bien entrenados, pero el rayos X que tienen era original de Alemania de hace 100 años, y se escurren por todos lados los rayos X. El equipo está viejo, las instalaciones están descuidadas, hay tales problemas de higiene que es más probable que me pesque una infección adentro que afuera del hospital. Y entonces este tercer componente fue haciéndose más notorio. Después vino el cuarto componente, la calidad del ambiente físico y social. ¿De qué sirve que yo tenga muy buena herencia, muy buena nutrición, muy buen acceso a muy buenos médicos y equipo, hospitales y todo, si a 2 cuadras de mi casa hay un lugar donde hay desechos tóxicos, o hay un problema con algunas cosas que nadie se enteró porque bien que lo ocultaron y había, por ejemplo, desechos radiactivos, etcétera, etcétera? O bien la parte social, salgo en la noche y me la estoy jugando. Me van a asaltar, me van a secuestrar, me van a pasar todas estas cosas. Y entonces la calidad del ambiente social y del ambiente físico se agregaron a esto. Y al final llegó el famoso quinto elemento, que es el comportamiento humano. ¿Por qué acabaron entendiendo en los voy a llamar sectores salud del mundo? Porque sector salud se le denomina normalmente a todos los componentes que cuidan la salud en un país, y estoy refiriéndome a los países que son miembros de las Naciones Unidas, que es donde funciona la OMS y donde se supone que da normatividad. Ahora estamos viendo que el comportamiento humano es fundamental. Y después tenemos otra forma de ver la realidad que nos complica la vida o que nos la facilita. Se refiere a la naturaleza de las variables que nos afectan en la salud. Y hay una propuesta, a mi juicio muy afortunada, que dice, pues hay 2 grupos de variables, las distales y las proximales. ¿Cuáles son las distales? Pues las que no puedo cambiar. Ustedes ven, cada año se publica la famosa encuesta nacional de adicciones, o cada 2 años. Y siempre aparecen las mismas asociaciones, en el sentido de qué correlaciona con qué. Y entonces, por ejemplo, sabemos que si está alguien en la categoría de adicto, es más probable que esté en la categoría de ser hombre, en comparación con ser mujer, de vivir en ciertas ciudades, de tener cierto ingreso mensual, de no haber logrado cierta escolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces decimos, bueno, esta información es importante, pero ¿es importante para quién? Para el político que debería estar buscando mejores condiciones de vida, sí. Para el experto en comportamiento que busca modificar el peso relativo de esos factores, pues no. Para que alguien no sea adicto, ¿qué le vas a decir? Cámbiate de sexo, múdate de ciudad, hazte rico, acaba la prepa. Son factores distales. ¿Qué le queda al experto en comportamiento? Pues lo que le queda al médico también y lo que le queda al ingeniero. Modificar las variables a las que tiene acceso. Y en el caso del psicólogo, las variables a las que tenemos acceso son todas las variables de comportamiento cotidiano, incluyendo su parte emocional, su parte cognitiva, su parte instrumental, su parte psicosomática también.
¿Cuáles son las variables proximales protectoras? Algunas ya no las sabíamos. Ya vimos la nutrición, ya vimos, etc. La nutrición se supone que la podemos modificar. Por lo menos, si tenemos 10 pesos y tenemos dos opciones, podemos comprar con esos 10 pesos algo que me nutra un poquito más o algo que me intoxique un poquito menos. Esa parte sí podemos poco a poco hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar la interacción humana desde chiquitos. Las prácticas de crianza, la interacción humana en la familia en sí misma, aún ahora, ayudan a mitigar el desarrollo de efectos adversos sobre la salud o la adaptación aún ante exposición a factores de riesgo. Ahorita vamos a hablar de factores de riesgo para que vean por qué es importantísimo que en la formación de ustedes haya mucha claridad al respecto de con qué criterio deciden qué procedimiento poner en marcha cuando tienen enfrente un paciente, cuando tienen enfrente una comunidad que necesita orientación, cuando tienen enfrente a alguien que quiere consejo porque no se puede concentrar y no puede leer y no aprende y reprueba, cuando ustedes intervienen en cualquiera de estos puntos. Buscamos o diseñar intervenciones preventivas, pero aquí necesitamos saber cómo se contribuye. Les doy un ejemplo interesante. Hay un área relacionada entre genómica, genética, comportamiento y en algunos casos dicen que hasta sociología, habrá que ver cuáles son los límites reales, en el cual el comportamiento puede modificar, y esto no lo sabíamos hace apenas 20 años, puede modificar la probabilidad de que un gene se exprese en cierto momento. Entonces, muy bien, aquí tenemos este individuo, su familia ha sufrido de diabetes desde el bisabuelo, todas las tías y los hermanos del papá, etc. Pero es una persona que mantiene su peso, hace ejercicio todos los días, no abusa de los refrescos, le baja mucho a la grasa, etcétera, etcétera. La diabetes que se le iba a declarar a los 42, 43 años, acaba declarándose a los 65 o más tarde. Y hay datos que muestran que cuando el comportamiento está así de cuidado, la persona acaba muriéndose de otra cosa y no se expresa a tiempo ese gene que normalmente le hubiera precipitado el cuadro diabético muy temprano en su vida. Hay cosas en la vida que nos ponen en riesgo especial. Lo sabemos desde los 30, aquí desde los 30. Hans Selye dijo, hay una cosa que nos estresa y va a modificar nuestra reactividad fisiológica, nuestra reactividad emocional y muchas de las formas en que tratamos de adaptarnos al mundo, a la vida. ¿Qué cosa es el estrés? Lo confundimos mucho con ansiedad y con todo esto. El estrés, si se fijan, en realidad, es esa tensión que surge cuando la vida de repente me confronta con algo a lo que me tengo que adaptar así. Pierdo mi trabajo, pierdo mi pareja, me pasa una desgracia, me enfermo, se me muere alguien muy querido, muy cercano. Hay una transición vital que me pone en riesgo, que valoro como amenazante, que me estresa. Lo que hagamos con ese estrés es lo que acaba definiendo en parte, si nos enfermamos de una cosa o de otra, o si nos enfermamos o no nos enfermamos. ¿Qué sabemos, por ejemplo? Son cambios que requieren ajustes, pero pues hay de dos. Si tengo ese problema, o sé qué hacer, o no sé qué hacer. Si no sé qué hacer, me voy a estresar más. Lo voy a percibir peor como amenaza. Lo voy a ver más invasivo. Aparte de eso, si vivo cerca de alguien que puede ayudarme, me va a facilitar el manejar ese estrés. Pero si estoy solo, o si creo que estoy solo, eso puede modificar mucho la probabilidad de que el estrés me haga más daño. ¿Por qué es importante? Porque muchas de las cosas que hacemos con éxito para manejar el estrés es buscar ayuda de gente que nos quiere, gente que nos apoya, gente que nos puede ayudar. Parientes normalmente, familiares, amigos, vecinos, etc. Hoy sabemos, por ejemplo, que la disponibilidad de apoyo social es un predictor poderosísimo de desarrollar una enfermedad física o mental.
Hace apenas algunos años, yo diría que 40 o 50, no conocíamos, ni los psicólogos ni ningún científico, no conocíamos cuál era el mecanismo que hacía, por ejemplo, que un estrés mal manejado, sobre todo si se prolonga mucho, acaba convirtiéndose en una gripa o en un tumor. No conocíamos esos mecanismos, ahora los conocemos. Ahora sabemos, por ejemplo, que muchos de esos mecanismos actúan a través de cambios relativamente repentinos, pero que acaban durando mucho, de cómo nuestra reacción al estrés produce cambios hormonales. Y nuestro sistema empieza a soltar sustancias que no le hacen falta, y a retener sustancias que no le hacen falta, y a eliminar sustancias que le hacen falta. Es uno de los hallazgos más interesantes del grupo de la doctora Frances Cohen. No todos los cambios vitales son necesariamente factores de riesgo, pero sí nos estresan. Ustedes podrían decir, me saco 100 millones en la lotería, qué buena onda, no me estreso. Mentira. A ver, ¿cómo le hacemos? Está complicado. Voy, los cobro, me hago acompañar, lo digo, no lo digo, lo meto al banco, me lo gasto, lo pongo abajo del colchón. No es cierto que las buenas noticias no estresan. Todos los cambios vitales importantes que requieran, que demanden una adaptación rápida, nos estresan. Todos sufrimos estrés, todos, sin excepción, mucho, poquito, nada. A algunos les dura más que a otros, y algunos saben qué hacer mejor que otros con el estrés. ¿Cuál es normalmente lo que nos ayuda? El valor de riesgo depende, riesgo percibido por nosotros, es lo que creemos. No voy a salir de esta, nadie me quiere, no sirvo para nada, por eso me corren del trabajo, soy una cucaracha, etcétera, etcétera. Depende de la competencia social, qué tan diestros somos arreglando nuestro ambiente para salir de las cosas, disponibilidad de apoyo social, poderlos predecir. Si yo sé que se avecina un desenlace que me va a doler, cuando llega me duele menos que si me sorprende y de repente ya me pasó. Entonces la posibilidad de predecirlos puede ser importante. ¿Qué tanto dura? ¿Y qué tanto sé que va a durar? Si yo sé que salgo de esta para bien o para mal en 3 días, bueno, pero si no sé cuánto me va a durar, no sé cómo va a evolucionar, no sé qué me va a pasar después. El ser humano tiene la peculiaridad de que padece mucho la incertidumbre. Le afecta mucho no saber lo que le va a pasar. ¿Cómo va a evolucionar? ¿En qué va a acabar? ¿En qué no va a acabar? ¿Me voy a poner peor o no? Y naturalmente, la duración del evento, decíamos, y la disponibilidad de recursos. Aquí están algunos de los más estudiados y están más o menos en orden cronológico. Estas son las cosas que nos estresan a todos, a todos. Nacimiento de un hermano, tú dirías que buena onda, no siempre. Ingreso a la escuela, relaciones de género, elección vocacional, matrimonio, nacimiento del primer hijo normalmente, retiro o jubilación, muerte de la pareja y la sensación de cercanía de la muerte propia. Todas estas cosas que le pasan al 90% de los seres humanos, o quizá más, son factores que nos estresan. Y no hay más que de dos. O sabemos qué hacer o no sabemos qué hacer. Y es la psicología, la disciplina que ha logrado en los últimos 40 años generar la mayor cantidad y quizá la mejor investigación para lidiar con estos fenómenos que tienen mucho de psicología. No lo voy a revisar en detalle, ustedes saben que esto pasa en sistemas, sistema familiar chiquito, después es la escuela, después más bien se van añadiendo hasta que ya por ahí de los 60, 70 otra vez empiezan a encoger. Y entonces ya no vamos a la escuela, ya nos retiramos, ya no trabajamos, etc. Pero el sistema en el que sí estamos continúa afectándonos. Es una de las propuestas más interesantes. Es una propuesta de la doctora Rina Repetti, del Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Y es una propuesta muy sencilla en realidad. Ahorita vamos a ver que es realmente muy sencilla. Este es el señalador. ¿Sí? Si apachurro algo sale una lucecita de color. Gracias.
Ándale. Empezamos por el principio. ¿Dónde estamos? Contexto social familiar, factores genéticos, más todo lo que nos rodea cuando estamos aparentemente sanos. Ahorita. El ambiente familiar. Este ambiente familiar puede ser socialmente riesgoso. Nos lo dicen todos los autores desde Freud. Es un ambiente riesgoso porque o nos dota de destrezas para resolver las cosas de la vida o no nos dota de destrezas. Si para agregarle hay frialdad, negligencia, no hay apoyo emocional, al niño no se le reconocen sus esfuerzos excepcionales, no lo apapachan, le dicen sácate de aquí, vele a enseñarle el dibujo a tu mamá, yo estoy viendo el fútbol, etcétera, etcétera. Proyecten ustedes esto a los años. Porque si nos pasa una semana, un mes, pues a lo mejor, pero si nos pasa 10 años, cuando nos están criando, va a producir formas específicas de afrontar la realidad. Y de esas formas específicas, una buena cantidad de ellas probablemente no funcione. ¿Qué cosa puede ocurrir? Si nos vamos por este lado, la regulación biológica del estrés. El estrés nos empieza a cambiar la biología. Y al cambiar la biología, nos acerca a la enfermedad. Si nos vamos por este lado, procesamiento de emociones. ¿Qué hago con la emoción? ¿Es una emoción intensa y duradera, positiva o negativa? ¿Me está funcionando? ¿Me está ayudando? Y conforme vamos avanzando en la vida, por así decirlo, hacia abajo vamos creciendo, esto se va complicando. Este factor se añade a este, y luego a este, y luego a este, y luego a este, y acabo teniendo un problema más complicado y más grave. Y luego, para acabarla de amolar, no soy competente socialmente. No sé qué hacer. No sé cómo interactuar con la gente. No sé cómo pedir ayuda. No sé cómo hacer que la gente con la que vivo me pueda ayudar a salir de esto. ¿Qué empieza a pasar? Todo esto. Conductas de riesgo para la salud, abuso de sustancias, conducta sexual riesgosa, etc. Se nos olvida que cuando el individuo está muy estresado, hace cosas para no sentir tan fea la vida. Una que funciona rapidito y bien es echarse un alcohol. De que nos desestresa, nos desestresa. Y el efecto tarda como 4 minutos. ¿Cuál es el problema? Que el que nos sintamos mejor a través de la cerveza, del highball, etc., no me dota de las destrezas que me hacen falta para salir de la bronca. Y tampoco me dota de las destrezas que me hacen falta para regular mis reacciones emocionales, las que me enferman a la larga. Entonces, acaba complicándose, porque ahora tenemos una adicción. Hay gente que bebe para no sentir tan fea la vida, hay gente que come para no sentir tan fea la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Completamos el ciclo, porque si ustedes se fijan, todo esto va juntándose y acaban definiéndose problemas de salud física y psicológica. Y entonces lo que nos propone la doctora Rina Repetti es cuáles son los efectos iniciales en la infancia, en la adolescencia y la adultez. Y se nos van juntando las broncas. Se nos van juntando porque no hay un experto psicólogo que sepa de esto y me diga, venga, le voy a dar algunos consejos, le voy a decir qué hacer, qué no hacer. Y es el servicio que nos está pidiendo la sociedad. No solamente al respecto de la disfunción psicológica, al respecto de casi cualquier problema en salud que notemos que tiene al comportamiento humano como un componente bien metido. Bien, alguien decía, un profesor, dio clase aquí, que el comportamiento humano es cuchara de todos los moles. Y tiene toda la razón. Ahora, vean qué ha pasado históricamente. Es una pirámide, es un esquema muy simplón, que algunos de ustedes que tengan muy buena memoria se acordarán de este esquema por allá en su bachillerato. ¿Qué ha pasado históricamente? Entre los psicólogos lo que ha pasado es que se nos hace fácil decir, pues mi enfoque es este.
Mi modelo es este. Mi autor favorito pues es aquel. Y ese es el bueno. Y yo funciono como si fuera el bueno. Y nos olvidamos que lo que hacen los psicólogos cuyos servicios realmente funcionan porque están basados en el conocimiento de mecanismos regulatorios psicológicos que si no sabemos cómo modificarlos, no va a haber cambios en la vida del paciente o de la persona. Porque nos hemos acostumbrado a que cualquiera es igual de bueno o cualquiera es igual de malo. Vamos viendo si es cierto. Todas las teorías psicológicas empiezan acá. Hay algo que observamos, el nivel de observación. Aquí. Freud observaba a sus sobrinos, luego observaba a sus pacientes. Piaget observaba niños en la escuela. Skinner observaba ratas en el laboratorio. Pavlov observaba. Empezamos por aquí. Pero aquí viene el cambio de esta capa de la pirámide o de esta rebanada a la que sigue, acaba definiéndonos mucho de lo que me acaba dando la oportunidad de que sea útil o no. Vean ustedes si no. Por allá en 1930, los psicólogos tomamos prestado un concepto de los físicos, el famoso operacionalismo. ¿Qué quiere decir? En realidad es una simplonada, no más que hay que hacerla. Si yo tengo estas observaciones, lo primero que necesito es pues, ponerle algún nombre, si no, ¿cómo me comunico con mis colegas? Y para ponerle algún nombre, tengo de dos, tengo de otras, pero por lo menos de dos. Una, le pongo un nombre convencional y me pongo de acuerdo con mis cuates, mis alumnos, mis colegas. Oye, esto se va a llamar así, esto se va a llamar así, esto se va a llamar así, y lo compramos. Pues dice fulano que así se llama, ¿está bien? O hacemos uso de esa herramienta que le tomamos prestada a la física en 1930 y pico. A ver, primero dime esto, ¿cómo lo observaste? Es decir, ¿cuál fue el procedimiento, la operación que hiciste para verlo, para medirlo? Y entonces describo una operación. Y esa operación ya no necesita ser convencional, porque la operación cualquiera la entiende como la misma operación, por eso es una operación y no un concepto. ¿Qué pasa una vez que llegamos al nivel de conceptos y no nos brincamos el significado operacional? Lo que pasa es que empezamos a encontrar que una vez y otra vez y otra vez y otra vez, cuando está presente un cambio, aparece el otro. Y esto nos ha tomado a los psicólogos, a todos ustedes y a nosotros. Pues échenle cuentas desde 1879, si lo queremos ver con la fundación de Wundt. Nos ha tomado más de 100 años aterrizar un conocimiento confiable que no dependa del capricho o del escritorio de mi héroe. Cada vez que repetimos una de estas, nos sale casi lo mismo. Y además, estamos basados en niveles conceptuales fundados en operaciones. Bueno, ahí la vamos llevando. ¿Qué ocurre si después encontramos que un principio explica varias de estas? Pues ya tenemos una teoría de nivel 1. Y si luego tenemos otra explicación que explica las otras, ya tenemos otra teoría de nivel 1. Y si después encontramos un sistema explicativo, una teoría que explica a las dos y estas a estos y así sucesivamente, vamos por muy buen camino. Vamos a ver por qué. Esta pirámide, si se fijan, está muy simplificada. Si fuera real, pues por allá llegaría, no sé para dónde está Querétaro, pero por allá llegaría a Cuernavaca. Es decir, hay miles y miles y miles y miles de observaciones, de cambios, de comportamientos. Montones. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ubicar a varios de nuestros héroes aquí. Freud. Vamos. Observa, pero él estaba formado, se nos olvida, como neurólogo. Freud era neurólogo. Cuando observa cambios en comportamiento y en emoción aquí,
La neurología no dispone de nombres u operaciones para definirlos. ¿Qué hace Freud? Un hombre inteligente y muy culto, pues le pone el nombre que más se parece a lo que la cultura le reflejaba en 1896, si hablamos de la histeria, y así sucesivamente de ahí para acá, si hablamos de otros problemas. ¿Qué es lo que pasa con Freud? Que no tiene la oportunidad histórica. No es que fuera malvado o perverso. No tiene la oportunidad histórica de someter a prueba si las variaciones en estas variables se repetían de una manera sistemática. Cuando huye de los nazis y se va a Londres a vivir, él mismo, en su correspondencia con sus alumnos, que se quedaron en Viena, decía: muchachos, ¿se acuerdan de lo que dijimos sobre la histeria en 1896? Sí, maestro, lo dijo usted muy claro. Burr, está totalmente mal, no sirve para nada. ¿Qué dijeron los alumnos de Viena? Ah, ya chochea al maestro. Literalmente, no le hicieron caso. Quitaron la oportunidad histórica de revisar si un evento se repetía bajo las mismas condiciones. Ya no pudieron hacerlo. Cuando lo iban a hacer, se nos muere en 1939. Sí. Jean Piaget observa las famosas muy directos de naturaleza sensoperceptual. Formado como biólogo. El biólogo, entre otras cosas, propone, porque lo ha visto muchas veces, que la evolución se da en pasitos y que se pasa de una etapa a otra y a otra y a otra. Y entonces, pues vamos a ver cómo funciona el comportamiento. Hace lo mismo, observa, él sí tiene significados operacionales y los lleva al laboratorio. Los lleva al laboratorio y empieza a investigar si bajo las mismas condiciones estos dos valores de variables y estos dos y estos dos y estos dos suelen generar un dato similar. ¿Vamos bien? Empieza a hacer propuestas más articuladas de explicación a nivel de desarrollo. Por allá en 1900, ahorita les digo el año, 1978, viene a México la doctora Beryl Inhelder, la segunda de a bordo de Jean Piaget. Ya Piaget ya estaba muy viejito. Viene a México y nos da un curso padrísimo, sensacional, sobre todas estas operaciones. Y cuando está abordando estas cosas nos dice, cosa que dejó fríos a los piagetianos que estaban ahí sentados: vamos a revisar todas estas explicaciones porque parece que no sirven. Que la canción, ¿cómo que no sirven? Sí, revisamos los videos de muchos de los experimentos y notamos que las respuestas de los niños estaban artificialmente inducidas por los experimentadores. Eso es lo que hace un científico de veras. Voy para atrás. Yo no puedo darle a ese hallazgo un peso que me permita llegar hasta acá. Y lo hacen. Y empiezan a repetir varios de los experimentos. ¿Y qué pasa? Se nos muere Piaget. Igualito. Cambia porque aparecen algunas oportunidades excepcionales que ya no se hacían en el laboratorio de Ginebra, sino que encuentran, por ejemplo, alguno de los neopiagetianos, el doctor Jan Rechitsky, nota que hay culturas en las que estas operaciones funcionan con reglas sociales específicas. Y dice, qué cosa tan interesante, vamos a ver si eso es reproducible ahí adentro de la propia cultura. Y se va a Côte d'Ivoire, en la Costa de Marfil, que ahora está muy mal la cosa política. Y hace estudios a través de examinar la forma en que los niños toman decisiones en un juego específico de mesa que se llama Awele, en África. Y cómo la decisión que toma el niño para mover una pieza refleja alguna de estas operaciones. Fíjense qué interesante. Pero pues se desvió completamente.
estaba aquí en operaciones formales y la conservación de volumen. Se fue por otro lado y ahora, y una de las cosas que es así, me dejó frío hasta a mí. Una vez en un examen de doctorado con el doctor Jan Rechitsky, que está haciendo estas investigaciones, le digo, después del cuarto highball nadie miente. Incluyéndome. Entonces le digo, oye Jan, en América Latina se tiene esta concepción de que la contribución del doctor Piaget al funcionamiento cognitivo del ser humano es tan importante, tan grande y vista tan sistemática hasta que se murió, que yo supongo que la educación aquí en Suiza ha de estar fundada casi 100% en todas sus propuestas. El mexicano ahí preguntándole si era así. El hombre frunció el ceño, hizo cara de nunca se me hubiera ocurrido que me fueran a preguntar una cosa. Hace un silencio como de 1 minuto entero. Y tú dices, ching, ¿qué es? Y dice, fíjate que no, para nada. La educación en Suiza no tiene casi nada que ver con los hallazgos más importantes de Piaget. Incluso en las universidades, hoy, esto ya fue por 1990 y pico, muchas de las propuestas de Piaget se convirtieron en verdaderas curiosidades teóricas. Pavlov, igualito, empezó por aquí. Pavlov empezó con un accidente. Llegaba al laboratorio en las mañanas y los asistentes tardaban demasiado en subir al perro a la plataforma. Y el viejo, que supongo que era cascarrabias, decía, pues ¿qué pasa? Fulano, a ver, ese perro. Doctor, es que están todavía en el bioterio vaciando las cánulas. ¿Cómo que vaciándolas? ¿Vaciándolas de qué? De saliva, doctor. En el bioterio, sí, la noche se llenan, amanecen llenas las cánulas de los perros. Ah, caray. Observan en el bioterio y lo que notan muy tempranito en la madrugada o en la noche, dependiendo del régimen de alimentación de los animales que después iban a entrar a la plataforma, al laboratorio, que las cánulas se llenan en segundos cuando el animal escucha las botas del empleado que trae la comida. Pavlov dice, ¿saben qué, jóvenes? Se me olvidan de todo lo que estábamos investigando en este laboratorio. Esto es más importante que todo lo que hemos hecho aquí. Pavlov, ¿se acuerdan que estaba interesado en otra cosa? Él estaba interesado en ver si la composición química de la saliva era diferente cuando estaba generada por el polvo de carne que cuando estaba generada por la campanita. Una pregunta totalmente química. Y dijo, pasamos acá. Bueno, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que entonces, en psicología, muy pocas teorías, poquitititas, se construyeron de abajo para arriba. Es decir, se construyeron inductivamente. Muchas teorías, la gran mayoría, se construyeron deductivamente, de arriba para abajo. ¿Qué es lo que pasó históricamente en estos ilustres caballeros que estamos diciendo? Que no tuvieron tiempo, literalmente no les dio tiempo la vida para volver a bajar y cotejar si lo que habían propuesto aquí se volvía a reproducir acá. No tuvieron tiempo. Entonces, ¿significa esto que a los psicólogos nos conviene ser más selectivos con el tipo de técnicas, con el tipo de propuestas, con el tipo de... Claro que sí. ¿Por qué? Entre otras razones, porque los servicios del psicólogo que te sirven para algo, los que sirven para algo, están fundados en hallazgos de investigación sistemática, que nos acaba diciendo cómo estas cosas tienen sentido una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y el brincarnos pasos desde aquí hasta acá, como le pasó a varios de ellos, dificulta mucho el volver a bajar a reconstruir las condiciones en las cuales lo observé la primera vez. Y entonces, ya no está tan creíble eso de que, pues, tú escoge tu héroe, pues ese es, bueno, la teoría de fulano, espérate, no, hay de teorías a teorías.
¿Cuáles son las mejores teorías? Aquellas que han logrado, si ustedes quieren accidentalmente, pero aquellas que han logrado que las explicaciones que se van repitiendo lleguen a este nivel y ya no son nada más propuestas teóricas. Con los años van convirtiéndose en leyes naturales, como las leyes en comportamiento que conocemos el día de hoy. Este es el antecedente histórico. Están demasiado jóvenes ustedes para acordarse de esto, pero por allá de los 60 hubo una, pues como ahora estas modas que de repente todo el mundo las agarra. Hubo una moda porque se decía un sistema revolucionario novedosísimo para aprender idiomas. Compre usted nuestro sistema, pone usted una grabación y se acuesta a dormir. Va usted, lo pone todas las noches, a los 2-3 meses usted habla francés. Los psicólogos dijeron, a ver. Y lo que hicieron fue algo muy simplón. Alambraron a los que aprendían con su grabación, todo esto, y los pusieron a dormir, lo que vende la compañía, y examinaron el patrón de electroencefalografía. Todos ustedes saben que cuando estamos durmiendo, sobre todo en ciertos ciclos, nuestras ondas cerebrales son de alto voltaje pero baja frecuencia, se llaman ondas lentas. Cuando estamos alertas, las ondas se hacen chaparritas pero de muy alta frecuencia. Entonces está desincronizado el electro, estamos despiertos. Y lo que vieron es que en efecto, si yo cotejo esto contra el número de respuestas correctas en francés, después resulta que los que salieron bien en respuestas correctas no estaban dormidos. Y los que salieron mal en respuestas correctas estaban bien dormidos. Esto, llevado a los años, a las décadas, es lo que nos permite a los psicólogos ser más cuidadosos y selectivos con qué tipo de procedimiento aprendo, de dónde salió, qué tanto puedo creer este hallazgo científico, qué tanto reviso esta investigación. ¿Por qué? Porque si nomás me voy con el libro, me voy a convertir en un artesano. No voy a saber de dónde salen las decisiones que tomo como profesional que da un servicio. Bueno, revisamos rápido esto. ¿Cuánto tiempo tengo que hablar? Le damos un zap. Terminamos. No voy a entrar en detalle en esto, nomás sí les recomiendo que no se les olvide que la conducta humana con todos sus componentes, depende del autor, pero básicamente son 4. Las creencias, las convicciones, las ideas, las cogniciones. Ese es 1. Las reacciones emocionales con todos sus componentes fisiológicos. 2. El comportamiento instrumental, lo que hacemos y que cambia nuestro mundo. 3. Y la relación de todo esto con la psicosomática. Son los 4 grandes componentes. Con uno que ignoremos, ya está medio chueco y ya le falta una pata al tripié y se va a caer. Las reacciones emocionales afectan al comportamiento a través de estas 2 vías. Interactúan con procesos fisiológicos, ocasionan estados debilitantes o afectan la conducta instrumental. Hay emociones que me paralizan. Ya estuvo que no hice lo que tenía yo que hacer para salir de la bronca. Lo mismo pasa con las creencias. Pues las creencias son tales que se supone que nos comportamos a lo que creemos. Sabemos que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Tan es así que allá en los 60, el doctor Leon Festinger tuvo que inventar una teoría de la disonancia cognitiva, porque la gente pensaba una cosa, o decía que la pensaba, y hacía otra. Hoy se dice que algunos políticos piensan una, dicen otra, hacen otra y sienten otra. Y naturalmente las acciones. Ok. Si no conocemos íntimamente estas interrelaciones entre los factores, pues estamos haciéndole al semipsicólogo. Estamos haciendo como que damos un servicio,
lo damos en pedacitos, lo damos a medias, lo damos un poco a ciegas. ¿Por qué? Porque no estamos fundando la adquisición de nuestras destrezas profesionales en lo más sólido que vayamos conociendo sobre el funcionamiento humano. Prevención, ya sabemos, hay dos formas de verla: localizamos la gente que está en riesgo o simplemente decimos todo el mundo está en riesgo. Y son estrategias diferentes. Promoción de la salud, se supone que toda la gente está en riesgo y entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el comportamiento de la gente antes de que se enferme. ¿Cómo lo cambiamos? Híjole, está re complicado. Hay que cambiarlo en la escuela primaria, en el salón de clase, hay que cambiarlo en el lugar de trabajo, hay que cambiarlo en el club deportivo, hay que cambiarlo en la asociación religiosa, hay que cambiarlo en radio y televisión, hay que educar a nuestros políticos, hay que educar a nuestros locutores. Si de veras queremos prevenir, hay que abordar el problema desde todos lados y mantenerlo abordándose. ¿Cuál es la primera tentación en la que caemos cuando decimos voy a prevenir? Campaña informativa. Pues lávese las manos para que no le dé diarrea. Ahora, sabemos que la información es un factor indispensable, pero no suficiente. Como yo les he dicho a varios de ustedes varias veces, si la información solita cambiara la conducta, en todo el mundo no habría un solo médico que fumara. Uno solo no habría. ¿Qué hace falta? Modificar los otros componentes, los 4 que dijimos hace rato. Para acabarle de complicar, en los tratamientos prolongados, estas enfermedades latosas que no se quitan, tenemos un problema de comportamiento gravísimo. Si la enfermedad es tal que me produce dolor o incomodidad extrema, me activo y hago lo que el médico me dijo que hiciera para recuperar mi salud. ¿Cuánto? Más o menos 8 de cada 10 veces. Datos reales, reproducidos también en México. Si mi padecimiento no es de los agudos, es de los que duran y duran, esta adhesión terapéutica baja como a la mitad, 50%. La persona hace 5 de cada 10 cosas que le dicen que haga para recuperar su salud. Pero si además mi padecimiento es crónico y relativamente asintomático, la diabetes no se siente, la hipertensión no se siente, durante mucho tiempo el VIH no se siente, ¿hasta que qué? Hasta que ya hay una serie de reacciones muy tardías. Entonces, allí se cae, prácticamente baja a 20%, 25% esta adhesión terapéutica. Pregunto, ¿está el sector salud haciendo algo en nuestros hospitales, nuestras clínicas, nuestros dispensarios, nuestras comunidades para mejorar estos números? No sabrían ni por dónde empezar. Tenemos que hacerlo los psicólogos, ni modo. Nadie más lo va a hacer. Y el sector salud no sabe que sabemos hacerlo. Una de las cosas que más frecuentemente me preguntan cuando hablo ante un auditorio médico, al final, no faltan 3, 4, que se me acercan y dicen, oye, ¿no sabíamos que ustedes hicieran de esto? Para terminar, ¿qué hemos logrado? Pues hemos logrado en diferentes cosas, diferentes situaciones. Hoy escucharon a la doctora Arnelas en varias de ellas. Hemos reducido en sentido subjetivo el sufrimiento psicológico, hemos reducido sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, hemos mejorado calidad de vida, hemos reducido la percepción de catástrofe, hemos reducido el peso de la experiencia del dolor, etc. Estoy hablando de estudios mexicanos hechos con participantes mexicanos. El que quiera cualquiera de las publicaciones que hay sobre esto,
En sentido conductual hemos logrado algo, sí, también hemos logrado. Hemos mejorado destrezas interpersonales, hemos aumentado la adhesión terapéutica, hemos modificado hábitos alimenticios, hemos aumentado el nivel de actividad física, hemos reducido la ingestión de alcohol y de tabaco y hemos logrado que haya involucración en actividades recreativas no dañinas, entre otras usar condón, entre otras no beber más de lo conducente, etcétera, etcétera. En sentido médico tenemos resultados, sí, ya los médicos empezaron a hacernos caso, pero vean por qué. No es de que pues aquí traigo mi libro y mi autor es el bueno, no, vean usted que muéstreme los datos de hemoglobina glucosilada en el diabético. Si no, no tengo por qué creerle. Y tienen razón. Tienen razón. Si algo compartimos médicos y psicólogos, ahí sí son buenas noticias, es un respeto muy profundo por los resultados de investigación. Ahí sí nos compramos mutuamente las cosas. Hemos reducido presión arterial, hemos reducido tasa cardíaca, glucosa en sangre, hemoglobina glucosilada, intensidad, duración y frecuencia de cefaleas tensionales, cefaleas vasculares, ataques asmáticos, indicadores patológicos de laboratorio, días de hospitalización. Ahí es donde diría que el director dice, a ver, ¿cómo estuvo? Con esto que usted le agrega al tratamiento del hospital, en vez de 25 días, el paciente necesita estar 21 o 19. Oiga, yo quiero de eso. ¿Por qué? Porque eso sí se refleja en el presupuesto. Si yo reduzco los días de hospitalización y la gente sigue mejor que antes, y los psicólogos hacen de eso, que vengan los psicólogos. Ahora están contratando psicólogos en hospitales, clínicas, etc., sobre todo los que tienen entrenamiento especializado en estas cosas, de una manera que antes prácticamente no veíamos. ¿Cuáles son las intervenciones? Pues las que sabemos. Conocimiento, información, psicoeducación, corrección de creencias disfuncionales, establecimiento de habilidades de autocuidado y adhesión terapéutica, establecimiento de destrezas de autorregulación emocional, todo lo que sabemos hacer, pero hay que hacerlo sistemáticamente. Y entonces ya no está tan descabellada la idea de que vamos a ser selectivos con las teorías que adoptamos para funcionar como profesionales. Ya no estuvo tan fácil y decir, pues tu héroe es fulano y el mío es perengano y pesan igual. No pesan igual. No nos dotan de destrezas iguales. Y las destrezas de las que nos dotan no están igual de fundamentadas en hallazgos de investigación. Entonces, vamos siendo más selectivos. Vamos poniendo atención a qué tipo de trabajo nos permite dar un mejor servicio. Consideraciones finales, pues ya se las imaginan, no podemos darnos el lujo de tener psicólogos artesanos, de que pues a mí me dijeron, no, espéreme, a ver, yo quiero los pelos de la burra, pues ¿cómo voy a saber si no? Las intervenciones requieren fundarse en la investigación, desde la prevención hasta ayudar a bien morir. Ahora todo el mundo se dice tanatólogo. Uy, hay tanatólogos a las ventanas, anuncia tanatología, venga. Ayudar a bien morir es una especialidad. Hay una revista que se llama Journal of Death and Dying, que desde hace 30 años hace investigación seria sobre cómo ayudar a bien morir. Para ayudar a bien morir hay cosas que el paciente debe hacer y la familia debe hacer, y hay cosas que el paciente no debe hacer y la familia tampoco. Y se nos hace fácil, pues al feeling, ¿no? Al ojímetro. Venga, tráigame a su moribundo, No es posible que tengamos esa irresponsabilidad social y esa falta de ética. Las intervenciones, decíamos, deben basarse en investigación, establecer cambios de comportamiento que le den sentido a responder a problemas específicos, si no, ¿cómo voy a saber que lo que hago sirve o no? Contrarrestar el valor desadaptativo o estresor de los cambios. Aquí está otra vez, esto no es más que en palabras lo que dijimos de la pirámide de Kendler. En nuestras condiciones, yo digo que sí. Ya se nos acabaron los pretextos.
Hace 20 años decíamos, es que aquí no me van a dejar, y es que no hay, y es que no sé aplicar el y el aquel. No, ya se nos acabaron los pretextos. Incluye la salud psicológica, se requiere acceso a experiencias exitosas en nuestras condiciones, investigadas en nuestras condiciones, documentarlas y promoverlas en bien del público y del gremio. ¿Qué pasa si se corre la voz de que nomás hacemos lo que dice el librito y nunca nos enteramos si sirve para algo o no? Se corre la voz y van a contratar cada vez menos psicólogos. Contribuir con ética y sentido social, formar al psicólogo en ellas. Así está la cosa, damas y caballeros.